Buenos días. Nosotros hemos presentado una enmienda en el texto articulado. Es una enmienda. El apellido es una característica, lo sustancial es enmienda. Hemos presentado una enmienda en donde planteamos la necesidad de fijar una cuantía en el fondo de contingencia mientras no esté regulado el uso y destino de los fondos del fondo de contingencia. ¿Y por qué planteamos esta enmienda? Que ha rechazado el Partido Popular y Ciudadanos, de manera que siguen planteando en estos presupuestos crear un fondo del 0,5% del presupuesto, aproximadamente 90 y tantos millones. ¿Con qué uso y destino? Con el que les venga en gana al Partido Popular. Y cuando digo que le venga en gana, pues me estoy refiriendo a que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley Montoro, la Ley de la Austeridad y la Estabilidad, dice expresamente que ese fondo de contingencia se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado. No previstas en el presupuesto inicialmente aprobado. ¿Y qué está haciendo el Partido Popular con el fondo de contingencia? Pues en el año 2016 pagó concretamente de gastos presupuestados, pero qué casualidad, esto es práctica común y por lo tanto no es una casualidad, infrapresupuestados. Concretamente, renta mínima de inserción. Pagó exactamente 40 millones de euros con cargo al fondo de contingencia. Estos gastos estaban presupuestados, tal y como dice el artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y por lo tanto no deberían haber sido financiados con cargo al fondo de contingencia. Se pagaron sentencias por valor de 19 millones de euros de la universidad. También estaban presupuestadas. Se han pagado también gastos de evaluación ambiental, que también estaban presupuestados en un programa específico 456N. Es decir, está incumpliendo, retorciendo la aplicación de la norma el Partido Popular con el beneplácito de Ciudadanos. Por eso planteamos una enmienda que recoja específicamente el uso y destino. Hemos presentado un proyecto de ley, una proposición de ley en esta Cámara. Se procederá a debatir en los próximos meses. ¿Y qué es lo que pretende ese proyecto de ley? Ese proyecto de ley pretende reducir la discrecionalidad y usos y propone usos emergentes y no previstos para financiar con el fondo de contingencia. Porque, señores diputados y señores madrileños y señores de la opinión pública, si dejamos que este fondo no esté regulado, vamos a permitir que el Gobierno de la señora Cifuentes utilice el fondo de contingencia para cualquier contingencia electoral. Es decir, la tentación que va a tener de poner en marcha campañas y planes que se inventan de un día para otro en periodo electoral va a ser financiada con el fondo de contingencia del próximo año y del siguiente. Que luego las elecciones habrá que explicarse después, pero eso será después de las elecciones. Un ejemplo de la discrecionalidad y la arbitrariedad con la que se usa este fondo es que el año pasado todos asistimos a periodos de olas de calor que hacían prácticamente imposible la vida escolar y la vida en los centros sanitarios, muchos que están infradotados en sistemas de climatización, y el Gobierno de la señora Cifuentes podría haber planteado una intervención de urgencia con cargo al fondo de contingencia, dado que había una emergencia climática que dificultaba la vida de los niños, profesores y enfermos de esta comunidad. ¿Por qué no utilizó el fondo de contingencia el Partido Popular para hacer una actuación de 1, 2 o 3 millones poniendo instalaciones coyunturales que facilitasen la vida de los niños y los enfermos de la comunidad? Pues es un ejemplo de que los usos que hace de este fondo de contingencia el Gobierno de la señora Cifuentes
pues son usos absolutamente arbitrarios y discrecionales. Está pensado justamente para atender aquello que no está presupuestado. No estaba presupuestado intervenciones de climatización en centros sanitarios y escolares. Muy bien, no estaban presupuestadas, hay un episodio grave de ola de calor, hágase una intervención con cargo a este fondo. Pues no se hizo. Y lo único que nos aconseja el gobierno de la señora Cifuentes es que usemos papelillos de papel con abanicos de papel para solucionar los problemas del cambio climático. Es evidente que nosotros no queremos atender los problemas del cambio climático con medidas coyunturales y de emergencia, pero en cualquier caso a las emergencias hay que atenderlas. Los problemas de cambio climático hay que incorporarlos en estrategias y en planes ambiciosos y estables para reducir los consumos energéticos y facilitar la reducción de los factores que desencadenan el cambio climático. Pero si no está, que es lo que le ocurre al Partido Popular, que ni siquiera, ya dentro de poco va a estar a la derecha del señor Trump y va a decir que es que el cambio climático es un invento porque no se ve. No se ve la ola de calor ni las emisiones. Se miden, pero claro, en el momento que entremos a medir ya vendrá el señor Muñoz Abrines a explicarnos que es que nosotros retorcemos los datos. Los datos son de entidades reputadas y con credibilidad en estos temas de contaminación y en temas de gasto público, como podré tener ocasión dentro de unos minutos en explicar, porque ha dicho hace un momento que es mentira que el Partido Popular haya incumplido la regla de gasto y el nivel de deuda. Pues señor Muñoz Abrines, usted miente. Usted literalmente miente a todos los madrileños de esta Cámara, porque los organismos más reputados y reconocidos en términos de regla de gasto, en términos de déficit, dice que esta comunidad ha incumplido la regla de gasto. Y luego se lo voy a explicar con detalle y fecha concreta del informe. En definitiva, señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, queremos regular y por tanto hemos planteado en la enmienda que se reduzca ese 0,5 porque mientras no esté regulado, la Comunidad de Madrid va a utilizar, y el gobierno de la señora Cifuentes, no tanto la comunidad, pero el gobierno de la señora Cifuentes va a utilizarlo para hacer intervenciones no de emergencia, sino intervenciones para parchear el presupuesto que han infraestimado en gastos como la renta mínima o sentencias. Muchas gracias.